Razones trigonométricas. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se calculan? ¿Cómo hallar la medida de un lado? Y cómo calcular la medida de un ángulo es lo que vas a aprender el día de hoy. Primero, razones trigonométricas. ¿Qué es una razón? Una razón es la relación que hay entre dos magnitudes. Y trigonométricas viene de la palabra trigonometría, que es la parte de la geometría que estudia la relación que hay entre los lados y los ángulos de un triángulo. En este caso vamos a trabajar específicamente con triángulos rectángulos. De todo triángulo rectángulo, que son aquellos que tienen un ángulo recto, sabemos que los dos lados que forman ese ángulo recto se denominan catetos y el lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa. A partir de ahora, además de esto, vamos a agregar los ángulos agudos, es decir, podemos trabajar con este ángulo agudo o con este otro. Como ejemplo, voy a poner a este ángulo agudo de acá y lo voy a denominar con una letra griega llamada alfa. Entonces, teniendo en consideración este ángulo, ahora los catetos se van a clasificar en opuesto y adyacente. Aquel cateto que se encuentre enfrente del ángulo agudo con el que esté trabajando se va a llamar cateto opuesto. Y el cateto que se encuentre formando a ese ángulo agudo se va a llamar cateto adyacente. Entonces, acá hay que tener cuidado, porque no siempre va a ser el adyacente y el opuesto el mismo. Siempre va a depender del ángulo con el que esté trabajando. En el caso de que estuviera trabajando, por ejemplo, con el otro ángulo agudo, entonces, de este ángulo agudo, el cateto opuesto va a ser el que está enfrente y el adyacente el que lo está formando. Ahora que conocemos los nombres de los lados del triángulo, vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas. Hay tres principales y esas son las que vamos a trabajar. Habíamos visto que la razón, dijimos que era la relación entre dos magnitudes. En este caso, ¿qué es lo que vamos a relacionar? Las longitudes de los lados del cateto en relación a el ángulo agudo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño triángulo rectángulo donde está marcado el ángulo alfa. Por lo tanto, puedo identificar que el que está enfrente es el cateto opuesto, el que forma el ángulo es el cateto adyacente y el otro lado es la hipotenusa. Está marcado en color verde el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Por qué? Porque cuando estoy relacionando o buscando qué relación hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ahí aparece la primera razón trigonométrica que vamos a utilizar, que se llama seno. Y se escribe de esta manera. Pero no puedo decir seno solito, sino seno de quién. Estos lados los estoy relacionando, depende del ángulo agudo, dependiendo del ángulo agudo. Entonces, es el seno de ese ángulo, que lo llamamos alfa, y es igual a el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, esta es la razón. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Después podemos relacionar otros dos lados. Por ejemplo, dado este ángulo alfa, otra vez puedo clasificar a los lados en cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Si voy a relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa, ahí aparece la segunda razón trigonométrica que se llama coseno y la escribimos como cos. Y es el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque gracias a ese ángulo es que puedo distinguir quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. La razón trigonométrica coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente puedo relacionar los otros dos lados que me quedan.
Es decir, puedo relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente. Y a esa razón trigonométrica la llamamos tangente y se escribe TG. Tangente de alfa es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Son las relaciones que puedo determinar con los lados de un triángulo rectángulo. Según qué lado esté relacionando, voy a calcular el seno, el coseno o la tangente. Ahora lo que vamos a ver es cómo se calcula mediante dos ejemplos. Dado este triángulo, lo primero que tengo que hacer es identificar los lados. Es decir, si tengo este ángulo de acá, este va a ser el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y este de acá es la hipotenusa. Ahora me pregunto, ¿cuál de estos tres lados tengo como dato? Bueno, como dato tengo al cateto opuesto y al cateto adyacente. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente? La tangente. Entonces, la razón trigonométrica que voy a calcular es la tangente. Tangente del ángulo alfa es igual a el cateto opuesto, que mide 2,7, sobre el cateto adyacente, que mide 4. Entonces, la razón trigonométrica del ángulo alfa es resolver esa división, que lo vamos a hacer con la calculadora. 2,7 dividido 4, 0,675. Y esa es la relación que existe en este triángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Veamos este otro triángulo de ahí. Identifico el ángulo y vamos a clasificar los lados. El que está enfrente es el cateto opuesto, el que lo forma es el cateto adyacente y el opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Entonces me fijo, ¿cuál de los tres lados tengo como dato? Bueno, conozco al cateto adyacente y conozco a la hipotenusa. Entonces, ¿cuál de las tres razones puedo calcular? Puedo calcular el coseno de alfa. Entonces, el coseno de alfa es igual a el cateto adyacente, 1,3, sobre la hipotenusa, 3. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a, y con la calculadora resolvemos esa división. 1,3 dividido 3 me queda 0,43. Periódico. Bien, ahora lo que tenemos que aprender es a cómo calcular la medida de un lado. Para esto es muy importante que te fijes si tenés la calculadora bien configurada. Por las dudas, vamos a formatearla. Tenés que apretar las teclas Shift, Mode, 3 igual igual. Shift, Mode, 3 igual igual. Y ahora sí, que ya está lista, la podemos empezar a utilizar. Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar es lo mismo que antes. Es decir, cada vez que tengo un triángulo, lo que voy a hacer es identificar los lados. Si estoy trabajando con este ángulo de 37, el que está enfrente va a ser el cateto opuesto, el que lo forma es el cateto adyacente y el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Ahora me fijo qué tengo como dato. Como dato tengo a la hipotenusa y la incógnita es el cateto opuesto. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? El seno. Entonces vamos a calcular el seno del ángulo, que en este caso sabemos cuánto mide, que es 37 grados. El cateto opuesto es la incógnita y la hipotenusa 4,2. Esto que nos quedó acá es una ecuación, es decir, tenemos una igualdad y una incógnita. Simplemente tenemos que despejarla. Entonces lo que vamos a hacer es seno de 37 grados
por 4,2. Esa cuentita la hacemos con la calcu. Seno de 37 grados por 4,2. Me queda 2,52. Entonces, esta es la medida del cateto opuesto. Vamos a ver un ejemplo más. Y miro el triángulo, identifico los lados. Según este ángulo, este de acá es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa. ¿Qué tengo como dato? El cateto opuesto y la hipotenusa es la incógnita. ¿Cuál de las tres razones tengo que utilizar? Cateto opuesto e hipotenusa. El seno. Entonces, otra vez vamos a calcular el seno, pero ahora de 52 grados. El cateto opuesto, 11, y la hipotenusa, x. Cuidado acá. Si bien fue muy parecido al anterior, ahora tenemos la incógnita en el denominador. Así que no puedo hacer el despeje pasando el 11 hacia el otro lado, porque si no, acá me quedaría un espacio en blanco. Lo que tenemos que hacer es primero pasar la x multiplicando y ahora sí, el seno de 52 que está multiplicando pasa dividiendo y ahí me queda la incógnita despejada. Bien, con la calculadora resolvemos esa cuenta. 11 dividido el seno de 52 y da 13,95. 13,95. Sería conveniente que en este momento vos estés con la calculadora en la mano y vayas probando si te van dando estos resultados o no. Primero, para ver si utilizás bien la calculadora. Segundo, para chequear si la tenés bien configurada. Y tercero, para que ya vayas adaptándote al uso de la calculadora en este contenido. Por último, lo que vamos a ver es cómo hacer para calcular un ángulo, porque hasta ahora utilizamos las razones trigonométricas para encontrar la medida de un lado. Pero ¿y si la incógnita es un ángulo? ¿Cómo lo calculo? En principio, igual que antes, identificamos los lados. Según este ángulo, que es la incógnita, acá tenemos el cateto opuesto, acá el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. ¿Qué tengo como dato? El cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas voy a utilizar? La tangente. Entonces me queda tangente del ángulo, que en este caso es la incógnita, es igual a el cateto opuesto, que mide 6, sobre el cateto adyacente, que mide 5. Entonces, primero resuelvo esa pequeña división con la calculadora. Hacemos 6 dividido 5, me queda 1,2. Sin borrar ese valor de la calculadora, ahora vamos a apretar estas teclas. Como estoy calculando la tangente, acá voy a apretar la tecla de la tangente. Entonces, sin borrar, aprieto Shift, tangente, igual y la tecla de ángulo. Entonces me queda que el ángulo es igual a 50 grados, 11 minutos y 39,94 segundos. Ahora probá vos, hacelo y fíjate si te da lo mismo. Pasemos al otro. ¿Cómo empiezo? Identificando los lados. Si este es el ángulo, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y este de acá es la hipotenusa. ¿Qué tengo como dato? La hipotenusa y el cateto adyacente. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas voy a utilizar? Cateto adyacente e hipotenusa, el coseno. El coseno del ángulo, que es la incógnita,
es igual a el cateto adyacente mide 3 y la hipotenusa mide 5,1. Primero resuelvo esa división. 3 dividido 5,1 y me queda 0,58. Sin borrar, voy a apretar Shift. Como estoy calculando el coseno, aprieto la tecla del coseno igual y la tecla de grado, minutos y segundos. Entonces, el ángulo mide 53 grados, 58 minutos y 5,24